Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidas a esta transmisión de Tabita Levántate. Es un gusto para mí que estemos una vez más reunidas, estemos juntas y listas para escuchar la palabra de Dios, amén. Que estemos listas para escuchar el mensaje que el Señor tiene para nuestras vidas en esta tarde. Y hoy nuestro tema se llama La lengua que divide, amén. Vamos a hacer una pequeña oración para poder ya entrar a nuestro tema, que se llama La lengua que divide, amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, mi Dios, porque mi Dios nos permites estar una vez más, Señor Padre, reunidas en tu nombre para escuchar, Señor, tu palabra, ese mensaje, Señor, que tú tienes para nuestra vida, Señor. Padre, palabra que edifica, que transforma, Señor, que redarguye, Señor Padre Celestial, mi Dios, que fortalece, Señor Padre Santo, bendito Dios, y aún, Padre, también sana, Señor, bendito Dios. Te damos gracias, Señor Padre bendito, por tu bendita palabra, Señor, en esta tarde, Señor, tú seas preparando los corazones, tú seas abriendo los oídos, abriendo el corazón, Señor Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, y Padre, llegue tu palabra, Señor, a cada hogar, a cada rincón, Señor, y seas tú hablando al corazón de las mujeres, Señor Padre, que en esta tarde disponen su corazón para escuchar tu preciosa palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor, tú seas, Señor, mi Dios, tomando mi lengua, mi boca, Señor, para hablar tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, Padre Santo, te lo pido. Te doy gracias en esta tarde y bendito Dios, a ti sea la honra, la gloria, Señor Jesucristo. Amén, Señor, gloria a tu nombre. Pues, hermanas, el mensaje de hoy se llama La lengua que divide. Y hablemos de la lengua que divide en dos áreas, vamos a hablar en dos áreas, la lengua que divide en casa y también en la iglesia, amén. La lengua que divide se mueve en estas dos áreas, se mueve en casa y se mueve también en el lugar donde nos reunimos. Y vamos a leer Mateo 5:9, y Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros fuimos llamados a ser pacificadores, a no hacer guerra, a no estar peleando los unos con los otros. Amén. Dios no nos mandó a dividir, Dios nos mandó a unir. Y fuimos llamados a ser pacificadores, a no provocar guerras, a no provocar riñas, disensiones, ya sea dentro de casa o en donde nos reunimos. Y esto no solamente pasa, este problema no solo pasa en casa o en la iglesia, también en el trabajo, en el área donde nosotros estemos, donde nosotros nos reunamos, sucede esta cosa. Siempre va a haber alguien que se encarga de esto, usado por el enemigo. ¿Para qué? Para traer división. Como te digo, ya sea dentro de casa, ya sea en el trabajo o ya sea en la iglesia. Pero hoy nos vamos a enfocar solamente en dos áreas, que es en casa y en la iglesia. Entonces leímos Mateo 5:9, que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y vamos a entrar un poquito en esto de la división. Amén. Dice: nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos procurar la unidad, la paz y la armonía. Pero veamos qué pasa cuando es lo contrario. Entonces, aquí, como acabamos de leer, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos procurar la unidad, la paz, la armonía, ya sea en casa o ya sea en la iglesia. Amén. Y aún también esto entra también como cristianos en el trabajo, en el área de nuestro trabajo también, porque no podemos solamente ser pacificadores en la iglesia o en nuestra casa, también en nuestro trabajo, porque como te decía, también ahí surge esto. Siempre habrá gente que esté metiendo problemas, chismes. ¿Para qué? Para traer división, para que haya pleitos entre unos y otros. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos procurar la unidad, la paz y la armonía. En este caso, que el tema es para mujeres,
Pues a nosotras nos está hablando el Señor sobre esto. ¿Somos pacificadoras dentro de casa? ¿O nosotras somos las que nos encargamos de que haya guerra, de que haya división, de que no haya armonía en casa? Amén. Entonces vamos a reflexionar un poco sobre esto y dice, dividir es una de las estrategias de Satanás para impedir las bendiciones que vienen cuando trabajamos en armonía. ¿Quién va a ser el que va a traer esta división? El enemigo de nuestras almas, el enemigo, que él es el principal que trae división. Él es el que se encarga de esto, porque sabe lo que pasa cuando hay división en una casa, cuando hay división en la iglesia. Y dice la palabra, sigue diciendo, Satanás hace todo el esfuerzo para traer división usando una o más personas para traer desacuerdos, ya sea en casa o en la iglesia, buscando pelea o manipulando a alguien para que discuta con otra. Hay personas que son felices y disfrutan dividiendo o haciendo que las personas se enojen entre sí y profesan una relación con Dios, pero su conducta dice lo contrario. Aún podemos ver dentro de la iglesia personas que son muy devotas, hablan del Señor, usted los ve metidos en la presencia de Dios, pero su conducta dice lo contrario. Porque, como leímos, son personas que disfrutan trayendo división, pleitos entre hermanos, manipulan gente, metiendo chismes. Acordémonos de qué nos habla la parábola de la cizaña. En Mateo 13, del 24 al 30, ahí habla de la cizaña, el trigo y la cizaña. Amén. Entonces, vamos a ver también Proverbios 6:19. Y dice en la última parte, dice, y el que siembra discordia entre hermanos. Vamos a leer Proverbios. Déjame buscar Proverbios 6, dice 6:19. Pero lo vamos a ver desde el 16. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Esta clase de personas Dios aborrece. Dice, el que siembra discordia entre hermanos. Como leímos, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y entre todos los que leímos está el que siembra discordia entre hermanos. Y vemos que la lengua que divide es eso, es la discordia. Trata de dividir por celos, por envidia, por coraje, por venganza, simplemente porque le place. Y vimos que esto no solo se mueve en la iglesia, sino también en casa o en el área en que trabajamos. Y aún Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces nosotros como cristianos debemos de procurar la paz, ya sea en casa, ya sea en la iglesia, como te decía, en donde nosotros estemos. Amén. Satanás provocará que estemos peleando o que nos sintamos ofendidos con ciertas situaciones dentro de casa o bien en la iglesia.
Él va a usar aún palabras, porque aún Satanás conoce nuestras debilidades. De qué manera él puede atacarnos para sentirnos los ofendidos, para desanimarnos, para querer botar todo, irnos hasta de la iglesia, o levantarnos en contra de algún hermano, o levantarnos aún en contra de nuestro pastor, en casa levantarnos contra nuestro esposo, contra nuestros hijos. Ese es el trabajo del enemigo, a usar personas así, para traer división. Amén. Entonces nosotros debemos de estar alertas con esto. Y ahora la pregunta sería, ¿has usado tu lengua para causar división? ¿Algo de esto te trae algún recuerdo de alguna vez que tú hayas hecho por coraje, por venganza? ¿Alguna vez tú provocaste división? ¿Provocaste problemas en casa o dentro de la iglesia? Si así pasó, si alguna vez pasó o ha pasado, debemos arrepentirnos de este pecado, porque como leímos, Dios aborrece este pecado, el que siembra discordia entre hermanos, el que siembra discordia dentro de casa, en el matrimonio, en la familia. Entonces, si alguna vez lo hicimos o estamos pasando por esto, hay que arrepentirnos de todo nuestro corazón y pedirle perdón a Dios por eso, por ser causante de problemas, por ser causante de divisiones, por permitir que el enemigo use nuestra lengua para dividir. Y como vimos nosotros, fuimos llamados para unir, a ser pacificadores. Amén. Ahora vamos a ver la primera, que es la división en casa. ¿Cómo podemos traer división en casa, o cómo el enemigo puede usar nuestra lengua para dividir en nuestro hogar a los integrantes de la familia? Y vamos a leer Lucas 11:17, dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Una casa donde hay pleitos, donde hay discusiones, donde hay división, no prospera. No es bendecida. Y aún los mismos miembros de la familia, ya sea el esposo, la esposa, los hijos, o aún entre hermanos, pueden estar provocando división, pueden estar provocando estas discusiones, estos pleitos en casa. Si hay división en casa, todo estará de cabeza. Habrá pleitos, discusiones y desconfianza. Entonces leímos: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Una casa que está dividida cae, no está unida, no está fortalecida, no tiene buenos cimientos. Es una casa endeble, con cualquier cosa se desmorona. ¿Por qué? Porque ahí lo que reina es la lengua que divide. Hay división, hay discusión, hay pleitos, hay rencillas, y todo esto también trae resentimiento en el corazón, entre unos y otros. Amén. Ahora vamos a ver primeramente esposo contra esposa, o al contrario, esposa contra esposo. ¿Cómo se da esto? Personas que meten dudas en el corazón de alguno de ellos, dividiendo, inventando cosas. El enemigo usando a una o a varias personas, ¿para qué? Para meter pleitos en el matrimonio, desconfianza en el matrimonio, meter cizaña en el matrimonio,
meter división en el matrimonio, que es la lengua que divide. ¿Y de qué manera? Con un pequeño comentario. Y puede decirle, a la esposa le puede decir, vi a tu esposo platicando con una persona y los vi muy sospechosos, yo que tú tendría cuidado, o yo que tú lo vigilaría. ¿Qué está metiendo ahí? Cizaña en el corazón. Y puede ser al revés. Oye, ¿qué crees? Aún de la misma familia, sean hermanos de las personas, de la misma familia. Oye, ¿qué crees? Vi a tu esposa, platicando con un fulano. Yo los vi muy sospechosos. Yo nomás te digo. Yo nomás te prevengo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo esa persona al decir ese comentario? Metiendo cizaña en el corazón. Metiendo división. Metiendo pleitos. Metiendo discusiones, porque la persona a la que se lo dijo no se va a quedar, no, pues ya, tranquilo. Él va a ir y va a reclamar, oye, me dijeron que te vieron en tal parte. ¿Qué andabas haciendo por allá? Y así empiezan los pleitos, así se dan los divorcios, así se dan las desconfianzas. Aún por un pequeño comentario llegan a haber asesinatos. Por un comentario. Porque abrió su boca ¿para qué? Para sembrar duda en el corazón, cizaña en el corazón, para sembrar ¿qué? División en el hogar. Y vimos qué trae la lengua que divide: pleitos, discusiones y desconfianza. Entonces debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado con esos comentarios. Yo hace años que trabajaba en una fábrica. Ahí tenía una compañerita y me dijo, ya a la hora de la salida, me dijo, te acompaño a tu casa para saber dónde vives. Y pues le dije, pues vamos. Fuimos a mi casa, estaba mi esposo y todo. Y nos fuimos a la recámara para platicar y todo. Y después me dice, oye, dice, yo conozco a tu esposo. Y yo lo vi con cierta persona. Y a mí yo en ese momento sentí un balde de agua fría que me cayó desde la cabeza hasta abajo. Pero no me quedé con eso. Y yo ataqué el problema en el momento. Y yo bajé y le dije a mi esposo lo que esta muchacha me había dicho. Y mi esposo me dijo que eso era mentira. Y dice, llámala. Y entonces la confrontamos. Y ya resultó que no. Era mentira porque pues ni conocía a mi esposo. Y mi esposo me dijo, pues yo ni la conozco. Pero ¿qué hubiera pasado si yo me quedo con eso? Y espero a que ella se vaya y entonces le reclamo a mi esposo. ¿Qué hubiera pasado? Yo lo hubiera creído y no me lo hubieran quitado de la cabeza. Y yo todavía no era cristiana. Pero digo, ¿cómo hay personas que se atreven a decir comentarios o a inventar cosas para buscar pleitos entre esposos, desconfianza entre esposos? ¿Con qué fin lo hizo esta muchacha? No lo sé. Pero desde esa vez yo le cerré las puertas de mi casa. Y aún también le retiré mi amistad. Y lo digo porque pues por lo que estamos viendo ahorita, y me acordé de eso que pasó pues hace ya mucho tiempo. Pero como un pequeño comentario puede dañar una relación, puede traer desconfianza al corazón, ya sea del esposo o de la esposa. Amén. Entonces, vamos a ver ahora hijos contra padres y padres contra hijos. ¿Cómo se da esto también? Los padres usando a los hijos, metiéndoles cosas en el corazón. ¿Para qué? Para dañar
la relación de los hijos contra la mamá o contra el papá. Y ahí se trae también la división. Hay por decir, un pequeño testimonio de cómo se da esto, de un padre con su hija, como siendo su hija pequeña todavía y le mete en el corazón que no quiera a su mamá, porque ella es mala. No quieras a tu mamá, hija, porque ella es mala. Y es chiquita la niña. Entonces, desde pequeña empieza el padre o la madre a dañar el corazón de los hijos. ¿Cómo va a crecer esa niña? ¿Con qué idea distorsionada va a crecer sobre su madre? Que lo que le está diciendo su padre es verdad. ¿Y por qué lo hace él? ¿Para qué? ¿Para que la hija lo prefiera a él? ¿Y crea que su mamá es de lo peor, que no la quiere? Entonces desde allí también se empieza a dañar el corazón de los hijos por esos comentarios y se trae división. Igual al contrario, la mamá hablando mal del papá. No quieren a su padre porque él es de lo peor, ni se le acerquen a él. Y crecen los hijos resentidos contra el papá. Y es algo que la mamá, que la mujer provoca. Y nosotros, acuérdense que nosotros somos llamados a ser pacificadores, a traer unidad, ya sea en el matrimonio, en la familia. ¿Por qué? Porque conocemos de la palabra de Dios. Y Dios no nos llamó a hacer guerra, a traer discusión o a traer división o a sembrar cizaña. Y esto se da también, como les digo, en casa, en la familia. O aún los padres dañando el corazón de los hermanos, de los hijos, y que hermano contra hermano se peleen, crean rivalidades, y no se diga cuando ya son mayores. Los padres envenenando el corazón de los hijos. Ay, fíjate que vino tu hermano y me dijo esto y me dijo lo otro. Y llega el hijo a visitar a los papás y le cuentan, fíjate que tu hermano me dijo esto, me dijo aquello. ¿Y qué están haciendo? Que entre hermanos se aborrezcan. ¿Cuántas familias entre hermanos no se quieren, no se llevan por problemas? Porque ellos crecen con esa idea de que uno es el preferido o el otro. O quieren más a uno o quieren más al otro. Y todo esto provoca la división. Como vimos, el enemigo usando a una o a varias personas, con engaños, con mentiras, dañando el corazón. Entonces, hay división en casa por esta situación. Y si esto está pasando en el hogar, hay que arrepentirnos. Y si uno fue la causante, ya sea el papá, ya sea la mamá, fue el causante de esto, hay que pedir perdón. Y aún pedirle perdón a los que han dañado. Y aún si es el esposo o la esposa, pedirse perdón, ponerse a cuentas, para que los corazones sean sanados, para traer nuevamente la unidad en el matrimonio, en la familia, con los hijos, entre padres e hijos, entre hijos y padres, entre hermanos. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada esto y Dios es lo que quiere. Que haya armonía en el hogar, que el hogar sea bendecido, que no haya división, que no hayan pleitos, discusiones, rencillas, que no haya cizaña, que haya paz en casa. Amén. Ahora vamos a ver división en la iglesia y vamos a ver 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. ¿Cuándo empieza a trabajar la división en la iglesia? Cuando empiezan las inconformidades o los desacuerdos entre hermanos. Así empieza la cizaña, la división a trabajar dentro de la iglesia. Y para esto el enemigo es experto en dividir iglesias, usando a una, dijimos, o a varias personas. Aquí como vimos, con desacuerdos o con inconformidades. ¿Y cuánto no pasa esto en una iglesia? Por un hermano que está inconforme en las cosas como se hacen en la iglesia, las cosas como las está haciendo el pastor, empiezan a meter cizaña. ¿Y a quiénes van a ir? A otros que están en la misma condición de él. O a los nuevos que empiezan a llegar a la iglesia. Uy, hermano, ¿dónde se vino a meter? Si usted supiera cómo es el pastor, o si usted supiera cómo es el hermano fulano, cuídese de ellos. Empieza a trabajar la división, empieza a trabajar la cizaña, contaminando los corazones. Trayendo división, usando el enemigo la lengua de ellos, ¿para qué? Para dividir, para apartar. Acordémonos de la historia de David, su hijo Absalón. ¿Qué hacía él? Dice que se paraba a la entrada del camino y a todos los que venían para hablar con David, él era el primero que estaba ahí recibiéndolos. Y con engaños, con su lengua engañosa, con su lengua melosa. Ay, si yo fuera el rey, yo les haría justicia. Y dice que hasta les besaba la mejilla. Y dice que de esa manera Absalón ganaba el corazón del pueblo, usurpando lugares que no le correspondían, porque él no era el rey, era su padre. Y hay hermanos así, hermanos que dividen de forma melosa, saben cómo envolver a la gente con chismes, como vimos aquí, con los hermanos que están en desacuerdo o inconformes en algo. Y empiezan a contaminar el corazón de los hermanos. Empiezan a traer división. Y al rato ya están los corazones heridos, lastimados por los comentarios de hermanos, de hermanas que se levantan en contra del pastor, en contra de algún hermano. Amén. Ahora, la lengua que divide intentará robar el corazón de los descontentos, como les estaba diciendo. Y al rato ya no va a ser uno ni van a ser dos. Al rato ya va a ser un grupo. Usado por el enemigo, ¿para qué? Para empezar a contaminar, a levantarse aún contra el pastor, porque el pastor es el que está haciendo mal las cosas y uno es perfecto. Y tengamos temor de Dios. Amén. Dice, vamos a leer Romanos 16, 18 y dice:
porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Te digo con pequeños comentarios, pero llevan una intención, que es dividir. Y esto trae consecuencias delante de Dios. Esto es un pecado. Amén. Dice, la lengua que divide no va de frente, ni es constructiva, sino que conspira buscando derribar y destruir. Esa es la intención. Esa es la intención de la lengua que divide. Destruir, derribar. Como leímos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Ellos van sobre sus intereses. Me cae gordo el pastor, me cae gordo el hermanito, pues voy contra él. Y aquí lo dice, la lengua que divide no va de frente, sino ni es constructiva, sino que conspira buscando derribar y destruir. Entonces, la lengua que divide destruye. La lengua que divide mata. No descansa hasta sacarte de la iglesia. No va a descansar hasta verte destruido. La lengua que divide envenena el corazón en contra de su pastor o de algún hermano. Ese es el trabajo de la lengua que divide, envenenar los corazones en contra de su autoridad y aún en contra de los hermanos. ¿Qué es lo que busca la lengua que divide? Que la obra de Dios se termine, que la obra de Dios no prospere, que la obra de Dios no siga adelante. Busca frenarla, busca destruirla. ¿Por qué? Porque yo estoy inconforme, porque a mí no me gusta cómo es el pastor, porque a mí no me gusta cómo está haciendo las cosas. Y no sabe que el que está dirigiendo el lugar, que el que está dirigiendo la obra es Dios. No es el pastor, no es el hermano. Entonces tengamos temor de Dios. No sea que nosotros seamos destruidos. Amén. La lengua que divide puede mentir y calumniar con tal de alcanzar sus fines. Va a mentir contra el pastor, va a mentir contra el hermano, va a mentir contra la hermana, va a mentir contra cierta familia, va a mentir contra cierta autoridad, contra cierto matrimonio. Ay, no, ¿ya viste el pastor? Nada más usa a ese matrimonio y si supieran cómo son, o van contra el hermanito. No, hermanita, yo conozco a ellos, yo conozco ese matrimonio, si viera cómo son, y mire cómo predican, cómo ellos los ponen a predicar, no como si ellos los ponen a dirigir. Ese es el trabajo de la lengua que divide. Aquí, como estamos leyendo, la lengua que divide puede mentir y calumniar con tal de alcanzar sus fines. La lengua que divide no se toca el corazón. La persona que es usada para dividir no se toca el corazón. No piensa, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? O la palabra de Dios dice esto, que Dios aborrece al que se levanta contra su hermano. Amén. Como leímos aquí en Proverbios 6:19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos.
¿Y qué dijimos al principio? Son 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 que abomina su alma. Y podemos decir esa séptima cosa que Dios aborrece es el que siembra discordia entre hermanos. El corazón que siembra discordia entre hermanos, ese es el que Dios aborrece. Amén. Entonces nosotros no seamos usados, no dejemos que el enemigo use nuestra lengua para dividir, para mentir. Tengamos temor. Y debemos de apartarnos de aquellos que causan división, no escuchándolos ni apoyándolos en sus engaños. Que vengan y que te digan, discúlpeme hermano, a mí no me consta lo que me está diciendo. Entonces no prestemos oídos a aquellos que vienen y te hablan mal de tu pastor, o a aquellos que vienen y hablan mal de algún hermano, mintiendo, calumniando, para no ser partícipes de sus pecados. Y vamos a leer por último, vamos a leer Romanos 16:17. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. O sea, la misma palabra está diciendo que te apartes de ellos. ¿Para qué? Para que no seas contaminado, para que tú no participes de sus mismos pecados. Porque al rato ya no va a ser nada más él, ya no va a ser nada más ella. Al rato también entre ellos te vas a contar tú. Y no vas a hacer nada más tú, porque esto contamina a los que están alrededor. Va a ser tu familia, van a ser tus hijos, tu esposa. Y al rato ellos ya no van a querer ir a congregarse. ¿Por qué? Porque su corazón ya fue contaminado. Entonces, por algo se nos está diciendo aquí en Romanos 16:17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. O sea, mide tu distancia. ¿Para qué? Para que no te contamines, para que al rato tú también no andes como ellos. ¿Por qué? Porque dijimos que el fin de ellos es derribar y destruir. La lengua que divide, ¿cuál es su fin? Es derribar y destruir. Porque como hay inconformes en su corazón, no, pues como él está inconforme, no quiere que los demás sigan adelante, no quiere que los demás avancen. Y no debemos de permitir esto. Aún la palabra nos exhorta, aún la palabra nos previene sobre este tipo de personas. Te digo, tenemos como ejemplo aquí en Mateo 13:24 sobre la cizaña. Y mira, decían que el trigo y la cizaña son parecidos. Y como veíamos al principio, son hermanos que tú los ves bien metidos en las cosas de Dios. Tú los ves que están ahí bien entregados en la oración, en la alabanza, sirviendo en alguna área. Pero ¿cómo está su corazón? Y a lo mejor tú ves y dices, ay, no puedo creerlo, pues si yo veo que el hermanito hasta profetiza, no, si el hermanito, los dones se mueven en él. Pero dice la palabra, la misma palabra, engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién conoce nuestro corazón? ¿Quién es el que mejor conoce nuestro corazón y las intenciones del corazón? Solamente Dios. Aún decía la palabra, porque el hombre ve lo que tiene enfrente, pero Dios mira el corazón.
Nos podemos ir con la finta. Tiene apariencia de espiritualidad, pero por dentro está podrido. Por dentro su corazón está amargado, corrompido, tomado por Satanás. Amén. Entonces nosotros debemos de apartarnos de estas personas, puesto que nos lo advierte aquí en Romanos 16:17. Y debemos de tener cuidado en esto, no participar. Y aún tener cuidado de nuestra casa también. No usar nuestra lengua para dividir, para traer también conflictos entre nuestros hijos. No prestar nuestro oído a chismes, a rumores, a comentarios. O aún nosotros, si tenemos problemas, si hay problemas en el matrimonio, no tomar partido de esto para provocar problemas en el corazón de los hijos, dañar el corazón de los hijos, poner a los hijos en contra del esposo, de la esposa. Porque como vimos, la lengua que divide, su único fin es que busca derribar y destruir. Entonces nosotros no dejemos que el enemigo use nuestra lengua. ¿Para qué? Para destruir nuestro matrimonio, para destruir el corazón de nuestros hijos. Y tengamos cuidado. Solamente nosotros cerrando nuestra boca vamos a frenar el trabajo o el fin que lleva a la lengua para dividir. No prestando oídos a rumores, a chismes o a comentarios. Amén. Debemos de ser sabios, temerosos de Dios, aún para hablar en contra de nuestro pastor, de nuestra autoridad. Amén. Pues hermano, hermana, que sigamos esta tarde meditando en la palabra sobre este tema de la lengua que divide, y no nos dejemos llevar, ni dejemos que el enemigo use nuestra lengua para causar problemas. Una vez más acordémonos que fuimos llamados a ser pacificadores, a traer unidad en nuestro matrimonio, estar unidos, procuremos que aún haya unidad en nuestros hijos, que no haya problemas entre ellos a causa nuestra. Amén. Pues hermana, vamos a orar y como te decía, si tú alguna vez pues hiciste esto por coraje, por alguna situación y tú fuiste la causa de algún problema de división en tu casa o en la iglesia, pues hay que pedir perdón. Si aún lo sigues haciendo, si has metido chismes o has hablado mal de tu pastor, de algún hermano con otra persona dentro de la iglesia, pues igual arrepiéntete y no lo sigas haciendo. Ponte a cuentas antes que el Señor tome cartas en el asunto. Y pues vamos a orar. Amén. Vamos a pedirle al Señor que Él sea guardando nuestra lengua. Bendito Padre Santo, en esta hora, mi Dios, te damos gracias, Padre, por tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora, bendito Dios, que tú seas, Señor Padre,
Mi Dios, guardando nuestra lengua, Señor Padre Santo, que no seamos causa de división, Señor, que no seamos causa, Señor Padre bendito, de meter conflictos, Señor Padre, en nuestra casa, Señor, aún dentro de la iglesia, Señor Padre Celestial. Mi Dios, que nosotros, Señor, seamos pacificadores, seamos, Señor, Padre bendito, mi Dios, temerosos de Dios, Padre, traigamos unidad, Señor, Padre celestial. Y mi Dios, si alguna vez, Señor, Padre, hemos sido causa de división dentro de casa, dentro de la iglesia, Señor, te pedimos perdón, Señor, Padre, si lastimamos corazones, si contaminamos corazones, Padre, y a causa nuestra, Señor, Padre, hermanos se retiraron, Señor, de la iglesia, Padre. Bendito Dios, aún si por causa nuestra, nuestros hijos o aún nuestro esposo se ha desanimado, Señor Padre, te pido perdón, Señor, te pedimos perdón en esta hora, Padre, que tú seas restaurando lo que nosotros hemos, Señor Padre, mi Dios, dividido, Señor, tú seas uniendo lo que nosotros hemos dividido a causa de nuestra lengua, Señor Padre. Bendito Dios, Señor, perdónanos, Señor, y límpianos, lávanos de nuestra maldad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor Padre Santo. Tú seas sanando los corazones, Señor bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Aún si hemos sido causantes, Señor Padre, de problemas, Señor, de hermanos que se han levantado en contra de nuestro pastor, Padre bendito, te pedimos perdón por ellos, Señor Padre celestial. Mi Dios, ayúdanos, Señor, y sana, Señor, aún el corazón de nuestro pastor, Señor Padre. Bendito Dios, perdónanos, Señor Padre Santo. Mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre, que tú seas, Señor Padre, aún en nuestro hogar, en nuestros hijos, Señor Padre, en nuestro matrimonio, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Mi Dios, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Señor, tú seas, Señor, en las mujeres, Señor Padre Celestial. Mi Dios, que al rato, Señor, más tarde, Señor, escucharán este mensaje, Señor. Tú seas obrando, Padre Celestial y mi Dios, que nosotros meditemos, Señor Padre Santo, tu palabra, Señor Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor Padre. Te damos gracias en esta hora. Bendito Dios y Padre, a ti sea la honra, la gloria, Señor Jesucristo, bendito Dios. Amén, Señor, gloria a tu nombre, Padre. Y pues, hermanas, no olvidemos lo que causa la lengua que divide. Amén. Y podríamos decir también, pues, una lengua murmuradora también. Amén. Y seamos mujeres sabias, prudentes al hablar. Si estamos inconformes con algo, mejor oremos. Pidámosle al Señor que abra nuestros ojos para ver las cosas como Él quiere que las veamos. Amén. Y pues, hermana, nos vemos la próxima semana. Una vez más, gracias por acompañarnos y que tengas una bonita tarde, una descansada noche. En el nombre de Jesús, siga bendiciendo tu semana y pues nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.